Esta presentación es acerca del ensayo virtual de la unidad 2 de la materia de cálculo diferencial impartida por el profesor Josué Rodríguez Rodríguez. Mi nombre es Edna Yasmín Salazar Pedrosa. El contenido de esta presentación es incrementos, reglas de la derivada, fórmulas de derivación, derivadas múltiples y diferenciación. Incrementos. ¿Qué es un incremento? Cuando una cantidad variable pasa de un valor inicial a otro valor, se dice que ha tenido un incremento. Para calcular este incremento, basta con hallar la diferencia entre el valor final y el inicial. Para denotar esta diferencia se utiliza el símbolo delta x, que se lee delta x. El incremento puede ser positivo o negativo, dependiendo de si la variable aumenta o disminuye al pasar de un valor a otro. Por ejemplo, si el valor inicial de una variable x y x1 es igual a 3, el valor final de x2 es igual a 7. El incremento de delta x es igual a x2 menos x1, que es 7 menos 3 es igual a 4. La variable se ha incrementado positivamente en 4 unidades. El cambio, si el valor inicial es 7 y el valor final es 3, delta x es igual a x2 menos x1, que es 3 menos 7 es igual a menos 4. La variable ha tenido un incremento negativo, o sea, un decremento de 4 unidades. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí vemos en la gráfica un incremento de y1 es fx1, de y2 de fx2, y para calcular delta y simplemente se resta y1 de y2. Ejemplo, dada la función f de x es igual a 2x al cuadrado menos 5x más 3, el incremento de x en el intervalo de x igual a menos 2 hasta x igual a 2, vamos a calcular delta x. Esto es, vamos a hacer una resta de x2 menos x1, donde x2 es igual a 2 y x1 es igual a menos 1. Por lo tanto, delta de x es igual a 2 menos 2. Delta x es igual, por los signos, menos por menos da más, 2 más 2. Entonces, delta de x es igual a 4. El incremento de la función es de la función y desde el intervalo x hasta x más delta x. Este es otro planteamiento. Y decimos, sea x2 es igual a x más delta x y x1 es igual a x. Entonces, delta y es igual a f de x2 menos f de x1. Delta y es igual a f de x más delta x menos f de x. Delta y, vamos a sustituir partiendo de la ecuación que tenemos acá arriba, sería 2x más delta de x al cuadrado menos 5x más delta x más 3 menos 2x al cuadrado menos 5x más 3. Esta ecuación partimos de la función de la derivada. Si hacemos h igual a delta de x, tenemos delta de y es igual a 2x más h al cuadrado menos 5x más h más 3 menos 2x cuadrada menos 5x más 3. Desarrollamos los valores y finalmente obtenemos este valor, factorizamos, términos iguales, eliminamos y finalmente nos queda delta y es igual a 4x h más 2h al cuadrado menos 5h, o sea, delta y es igual a 4x por delta x más 2 delta x al cuadrado menos 5 delta x. El incremento de la función, si x valiera 4 y delta x igual a 2, sustituimos los valores en la ecuación que obtuvimos anteriormente y sería delta y es igual a 4x por delta h más 2 delta x cuadrada menos 5 delta x. Sustituimos los valores y nos quedaría 4 que multiplica 4 por 2 más 2 por 2 al cuadrado menos 5 por 2. Entonces, delta y sería 32 más 8 menos 10 y al final quedaría delta y es igual a 30. Vamos a ver las reglas de la derivación, que incluye suma y diferencia de funciones
y esto es, dadas dos funciones u de x y b de x continuas y derivables, la función de la función suma o diferencias de las dos es igual a la suma o diferencias de sus derivadas. Como podemos ver aquí, f de x es igual a u de x más menos b de x, que viene siendo la derivada de x es igual a u' de x más v' por x. Cuando se denota con esta apóstrofe que parece de prima, estamos señalizando que es la derivada. Ahora, vamos a ver el producto de una función por una constante. Dada una función f que es de x continua y derivable y un número real L, la derivada del producto de ambos es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Dada la función f de x de lambda por u de x, entonces la derivada será la derivada de x es igual a lambda por u del diferencial de x. Aquí vamos a ver un ejemplo donde se suma y diferencia de funciones. Tenemos f de x es igual a menos 2x cuadrada menos 5x más 2 y la derivada de f de x sería menos 4 menos 5. Aquí bajamos el exponente y lo restamos y queda 1. Y aquí restamos 1 menos 1. Queda 1, pero no se pone. 1 menos 1 da 0 y entonces la potencia se elimina. Entonces queda x. Producto de una función por una constante, tenemos f de x de seno de 4 de x, entonces la derivada queda 4 coseno de 4 de x. Esto es, como mencionamos acá arriba, es el producto de la función. Otra regla de la derivación son producto de funciones. Dadas dos funciones continuas y derivables, la derivada del producto de las dos es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda dada una función. Y aquí lo ejemplificamos, f de x es igual a u de x por b de x, entonces su derivada se calcula como la derivada de fx es igual a la derivada de x por la función de v más la función de u por la derivada de v. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos estos dos binomios y desarrollamos la ecuación como nos indica la regla del producto, que es la derivada del primero por la función de b, que vendría siendo esta parte, y luego sería más la primera de este término por la derivada de la segunda, que viene siendo esto. Ahora, el cociente de las funciones. Dadas dos funciones continuas y derivables de la función de u por la función de v, donde la segunda es distinta de 0. La derivada del cociente de la primera por la segunda se determina con arreglo a la expresión dada a continuación. F de x es igual a u de x por v de x con b de x diferente de 0. Recuerden que cuando se va a dividir, cuando el denominador es 0, pues no es válida la división. Se cumple que su derivada primera es f de x es u, la derivada de u de x por v de x menos ux por la derivada de v por x sobre b de x al cuadrado. Aquí podemos ver un ejemplo de f de x 3x al cubo más x más 2 sobre 5 de x cuadrada más 1. Aquí desarrollamos según la regla que nos establece y finalmente obtenemos este resultado. El siguiente tema es fórmulas de la derivación. Y vamos a ver derivada de una potencia cuando f de x es u a la k. Entonces la derivada es la constante de u, la constante que multiplica a u por k menos 1 por la derivada de u. La derivada de una raíz cuadrada de f, como por ejemplo f de x raíz cuadrada de u, su derivada va a ser f de x es igual a la derivada de u
como numerador y en el denominador será 2 que multiplica a la raíz de u. Derivada de una raíz de índice k sería f de x raíz de k de u, que es igual, su derivada es f de x de la derivada de u por la constante k por raíz de k de u menos elevado a la potencia de k menos 1. Derivada de la función exponencial es f de x de a a la u, que es f de x es igual a la derivada de u por a a la u por logaritmo de a. Derivada de la función exponencial de base e sería f de x de e a la u, es f de x es igual a la derivada de u por e a la u. Derivada de un algoritmo es f de x es igual al logaritmo de a de u, que es f de x derivada de u sobre u logaritmo de e. Logaritmo, y acá podemos ver que dice logaritmo de a es igual al logaritmo de e sobre el logaritmo de a, que es igual a 1 sobre el logaritmo de a. También se puede expresar así, f de x logaritmo de a por u es igual a f de x de la derivada de u sobre u por 1 sobre el logaritmo de a. Hay más fórmulas, que es derivada de un logaritmo neperiano, que es f de x del logaritmo de u, que su derivada es la derivada de u sobre u. Derivada del seno es f de x de seno de u es igual a su derivada de u por coseno de u. La derivada del coseno es f de x de coseno de u, la derivada del coseno es f de x igual a coseno de u, es la derivada de f de x es igual a menos la derivada de u por el seno de u. Derivada de la tangente f de x es igual a tangente de u, y su derivada es la derivada de f de x es igual a la derivada de u sobre coseno cuadrado por u es igual a la derivada de u por la secante al cuadrado por u, que es igual a la derivada de u que multiplica a 1 más tangente cuadrada por u. Derivada de la cotangente es fx, que es igual a cotangente de g por u. F de x, su derivada sería f de x es igual a la derivada de u sobre seno cuadrado de u, que es igual a la derivada de u por cosecante al cuadrado por u, que es igual a menos la derivada de u que multiplica a 1 más cotejante cuadrada por u. Derivada de la secante es f de x igual a secante de u, y su derivada de f de x es igual a derivada de u que multiplica a seno de u sobre coseno cuadrado sobre u, que viene siendo igual a la derivada de u por secante de u por tangente de u. Derivada de la cosecante es f de x de cosecante de u es igual a la derivada de f de x, que es menos la derivada de u por coseno de u sobre seno cuadrado de u, que viene siendo igual a menos la derivada de u por cosecante de u por cotangente de u. Derivada de la función compuesta de la regla de la cadena. Esta fórmula es muy importante y es la función de g por f de la derivada de x es igual a g, a la derivada de g por f de x por la derivada de f de x. Ahora sí, por falta de tiempo, pues ejemplos ya no alcancé a poner. Solo quise mostrar las fórmulas que se emplean para usar la derivación cuando se presente alguna situación de las que les acabo de mostrar. Ya este formulario nos ayuda a resolver alguna función que se nos presente. Derivadas múltiples. Las derivadas múltiples permiten la interpretación de las formas de las funciones sin un total apoyo en las técnicas gráficas y además permiten el desarrollo de criterio para determinar los puntos extremos de una función. Y esto es, si derivamos la derivada de una función derivada primera, obtenemos una función que se llama derivada segunda f
con 2 apóstrofes igual a x. Si volvemos a derivar, obtenemos la derivada tercera f y se representa f con 3 apóstrofes de x. Si derivamos otra vez, obtenemos la cuarta derivada de f, una rayita y 4 como un número romano, y así sucesivamente. Ejemplo: calcule la derivada primera, segunda, tercera y cuarta de f de x de 2x al cubo menos 15x al cuadrado más 36x menos 11, que es la derivada de f de x. La primera es 6x cuadrada menos 30x más 36. La segunda derivada quedaría como 12x menos 30. La tercera derivada es igual a 12 y la derivada cuarta es igual a 0. Dentro de las derivadas múltiples están las derivadas parciales, que es: las derivadas parciales se usan cuando la función que queremos derivar está definida en varias variables, como por ejemplo, f de x, de y y de z es igual a 2x más x menos 3yz. Las derivadas parciales son la continuación natural del estudio de las derivadas de una variable y son el primer escalón en el camino para adentrarse en el cálculo diferencial avanzado. Las derivadas parciales son una herramienta cotidiana en el estudio de cualquier ingeniería, física, economía, etc. Aquí vamos a ver un ejemplo donde dice: sea f de xy es igual a 3x cúbica de y menos 2x cuadrada por y cuadrada más 3y cúbica. Determinar la derivada en base a x en los puntos 1, menos 2 y la derivada en y del punto x, menos 2. Vamos a ver la solución. Vamos a derivar en base a x, entonces quedaría 9x cuadrada que multiplica y menos 4x por y cuadrada. Esto es, el exponente se baja, se multiplica y se resta. La y queda igual como una constante. Y aquí se baja el exponente y se multiplica. 2 por 2, 4 y se resta. La y queda igual. Y como este tercer elemento es la y cúbica, no tiene una variable x, es una constante y vale 0. Entonces nos queda así, sustituimos el valor que nos dan y nos da el resultado de menos 34. Ahora vamos a derivar en base a y quedaría 3x cúbica menos 4x cuadrada que multiplica y más 3y cuadrada. Aquí pues derivamos, queda igual, el 3x al cubo queda igual, se maneja como una constante. Y la derivada de y a la 1 pues es 1, pero pues no se pone. Aquí derivamos, se multiplica, queda 4. Y aquí la y quedaría 3y menos 2, se resta el exponente y queda 2. Entonces, en base a esta ecuación sustituimos estos puntos y nos da el valor de 23. Ahora vamos a ver las derivaciones implícitas. Las derivadas implícitas o derivadas implícitas son derivadas de aquellas funciones donde la variable dependiente no está despejada. Por lo general, el cálculo diferencial se utiliza a la variable y. Y por otro lado, en las derivadas algebraicas, trigonométricas, inversas y logarítmicas, exponenciales y de orden superior, hemos estado usando funciones implícitas donde la variable dependiente se encuentra despejada. Vamos a ver aquí un ejemplo que dice: derivar 4x a la quinta por y al cubo más 2x al cubo por y cuadrada menos 3x más 2 es igual a 0. En primer lugar, derivamos la función de la siguiente manera. El 4 queda igual porque es una constante. Ponemos 5, restamos en primer lugar estos van a ser productos, vamos a aplicar la regla del producto, entonces quedaría, es la suma, acuérdense que es la derivada del primero más el segundo y luego la derivada del segundo más el primero. Entonces aquí quedaría 4 de 5x cuadrada por y más 4 que multiplica a 3 por x quinta por y cuadrada por y prima más, vamos a hacer esta en base a la regla del producto y quedaría
2 que multiplica 3 de x cuadrada por y más 2 que multiplica a 2x al cubo por y' menos y, que es igual que menos 3x por y' que es igual a 0. Simplificamos, realizamos la operación que está acá arriba, 4 por 5, 20, x cuadrada por 3, 4 por 3, 12, por x quinta por y al cuadrado por y' más 2 por 3, 6 de x cuadrada por y cuadrada más 2 por 2, 4 por x cúbica por y' menos 3y menos 3x por y' igual a 0. A continuación sacamos factor común. Transportamos todos los elementos que no contengan y' y se tendrá del lado izquierdo, sacamos el factor común de y' y de este lado pasamos los elementos que no tienen y'. Todos los términos que se transponen se cambian de signo, es mejor sacar este factor común. De esta forma todas las derivadas implícitas serán negativas. Entonces despejamos y' y queda aquí todo esto está multiplicando, va a pasar dividiendo y quedaría 20x a la cuarta por y cúbica más 6 por x cuadrada por y cuadrada menos 3y sobre 12x a la quinta por y cuadrada más 4x cúbica por y menos 3. ¿Qué es la diferenciación? La diferenciación puede ser usada para determinar el cambio que se produce como resultado de otro cambio si está determinada una relación matemática entre dos objetos. La derivada de f de x se puede escribir de varias formas. f'(x) se pronuncia f' de x, o d sobre dx se pronuncia d en dx de f de x, o df sobre dx se pronuncia df en dx, o dx'(f) y se pronuncia d sub x de f. El cálculo diferencial es una parte importante del análisis matemático y dentro del mismo del cálculo infinitesimal. Consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones o campos objetos del análisis. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero me haya dado a entender. Entonces, hasta la próxima.